Ahora sí. ¿Sí? ¿Eso? Sí, ya, creo que sí. Muchas gracias, Elsa. Bueno, me gustaría verificar si estamos grabando, pero... sí, 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 sí estamos. Ok. Bueno, pues entonces todo tuyo, Elsa. Muchas gracias. Este, ah, bien. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre dos cosas, básicamente. Una, la que ya hemos mencionado, continuidad uniforme. ¿Se acuerdan? En algún momento platicamos de este concepto. Vamos a, pues, a hacer eh, una demostración de que que cuando una función es continua en un intervalo cerrado, de hecho lo es de manera uniforme. De hecho es uniformemente continua. Esto, pues bueno, también veremos un ejemplo de alguna función que no es uniformemente continua a pesar de que es continua, digamos, en todos los números reales. No es difícil encontrar una de esas, en realidad es bastante sencillo. Y finalmente hablaremos sobre la integral de Riemann, digamos, sobre el concepto de integral, pues en ese sentido, en el de Riemann, que difiere por muy poquito de la integral como la hemos estado definiendo, ¿no? Y mucho menos, bueno, y no difiere para nada de la integral en el caso de las funciones continuas, ¿no? Que es pues como el principal de los casos que habremos de encontrarnos, ¿no? De funciones integrables. Bueno, ok, entonces, pues empecemos con esto, ¿no? Con continuidad uniforme. Eh, ¿En qué sentido la continuidad eh, puede ser uniforme o tiene sentido que le llamemos uniforme? Bueno, el concepto usual de continuidad, ¿se acuerdan? Involucra, pues, bueno, en primer lugar, el concepto de continuidad es puntual, ¿no? El primer concepto, digamos, que hemos manejado acerca de continuidad tiene que ver con la continuidad en un punto, que decimos que una función es continua en un punto, ¿cierto? Nos decimos que una función es continua en un número X, digamos, si el límite digamos, cuando t tiende a X de la función f, es igual a lo que resulta de evaluar a nuestra función en f, ¿no? Es decir, decimos que, bueno, recordamos, ¿no? Recordar que, digamos, f es continua en un puntito X ah, si el límite, si al calcular el límite nosotros, cuando t tiende a X de la función f de t, eh, lo que obtenemos es exactamente lo mismo que al evaluar a f en X, ¿cierto? O sea que continuidad significa que la función haga lo que debe hacer en un punto, ¿no? Haga lo que se espera que haga en un punto. O que el valor que toma la función f en este x sea exactamente lo que tenemos como tendencia de los valores que salen de f cuando tomamos valores próximos a x, ¿no? Bueno, podemos expandir esta definición, podemos, digamos, regresarnos a la definición formal del límite y reescribir la definición de continuidad en un punto X. Vaya, pues nada más quizás a lo mejor obviando algunos detallitos que se observaban en la definición de límite. Por ejemplo, en la definición de límite era importante que los valores que tomara la función, que la función estuviese siendo evaluada en números diferentes, en este caso de X, ¿no? Que digamos, de alguna manera prohibíamos considerar la evaluación de f en x y lo que queremos ver era hacia dónde los valores que están saliendo al evaluar a f con cosas cercanas a x, pues se están aproximando, ¿no? Que no tendría por qué parecerse en nada a lo que saliera cuando la evaluamos en x. Pero bueno, fuera de ese detalle, nosotros podríamos escribir que f es continuo en x,
de la siguiente manera, ¿no? Que para todo epsilon mayor que 0 exista una delta también mayor que 0, de modo tal que si nuestra x, bueno, que para todo t, digamos, si nuestro t dista de x en menos que delta, entonces lo que sale de f de t y lo que dista de f de x en menos que epsilon, ¿no? Esto, digamos, ya escrito en simbología, ¿no? En la simbología que acostumbramos. Ya no nos importa el cero menor. Bueno, en fin, los detalles que tienen que ver con límites y que ya no nos son importantes, aquí ya los obviamos, ¿cierto? Y bueno, aquí lo que me interesa mucho recalcar es que, bueno, esta definición es una definición puntual, es la definición de que la función f sea continua en x, porque, bueno, ya la definición de que una función sea continua en todo un conjunto, digamos, por ejemplo, en un intervalo, pues no es más que simplemente decir que la función sea continua en todos y cada uno de los puntos de ese conjunto o ese intervalo, ¿cierto? Entonces, decimos que f es continua en un conjunto A. La de continuidad en x. O sea, que la función f es continua en x. Es la definición puntual de continuidad, ¿no? Pero en este caso estamos nosotros ahora interesados en la definición de continuidad, pero en un conjunto, ¿no? Que significa que una función que sea continua en un intervalo cerrado, más específicamente, ¿no? Entonces, f es continua en un conjunto A, en particular si A es un intervalo cerrado. Sí lo es, si f es continua en todo punto en todo punto x de A, ¿no? En todo x en A. Que igual si nosotros escribimos la definición así, pues en simbología, como lo hicimos acá, pues no tendríamos casi nada que hacerle a esta definición que está aquí, ¿no? Yo me acuerdo a ver, que esto se puede copiar. No, ¿verdad? Quedamos que no se puede copiar. No, copiar no. Bueno, ok. No hay mucho que hacerle, digamos, nada más la repetimos. Ah, ¿por qué no quieres hacer los trucos conmigo? Bueno, la repetimos. Ah, no puede ser. Está borrando. No, 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 no. No que. Ay, no puede ser. Bueno, nos agarramos la definición puntual de continuidad. Y nada más le anteponemos un para todo X, ¿no? En A. O sea, es ser continua, pero que lo sea para todo X en A, ¿cierto? Para todo X en A pasa esto, ¿sí? Eso es ser continua en un conjunto. Bueno, pero fíjense, en general, este tipo de fórmulas, lo que nos simbolizan son funciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos, digamos, algunos cuantificadores universales de entrada y luego un existencial, ajá, lo que tenemos aquí es esencialmente una función. Bueno, no necesariamente una función en el sentido estricto, así de que para todo, o una función de variable real, ¿no? Estas de que para todo número real exista otro número real. No, en este caso, la función tendría dos argumentos. Esta función sería de modo tal que si alguien nos da un x y alguien nos da un epsilon, pues la cosa esta se cumple para algún delta. Es decir, bueno, además también es exagerado decir que es una función, porque realmente la relación, para que se cumpla esto, no necesariamente es, pues, como las funciones, que si la das, si la alimentas, te sale solamente una cosa, ¿no? Aquí en esta relación, si alguien nos da un epsilon y una x,
pues nosotros, digamos, esta definición de alguna manera te da un delta, pero así como te da uno, te podría dar muchos otros, ¿no? Digamos, cuando nosotros tenemos una delta, digamos, una primera delta que funciona para nuestro X y nuestro epsilon, pues cualquier delta más chiquita también, ¿no? O sea, si, por la forma en la que está dada la definición de continuidad. Si nosotros estamos delta cerca de X, las imágenes van a salir epsilon cerca de f de X, pero si la delta es todavía más chiquita, si cambiamos esa delta por otra más pequeña, pues lo mismo, ¿no? Las cosas delta cercanas pues van a tener la misma propiedad porque son todavía más cercanas, ¿no? A nuestro X. No sé si me estoy explicando. O sea, el cálculo de esta delta o la existencia de esta delta, podríamos pensarla como que es una cosa en función de X y de epsilon, pero bueno, es un poquito exagerado decir que es una función. Lo cierto es que sí depende, ¿no? Esta delta de aquí depende de quién haya sido nuestro X y quién haya sido nuestro epsilon. Si nosotros cambiamos X y epsilon, pues la delta puede ser que tendría que ser más pequeña, o podría ser que una más grande nos funcione, en fin. La relación, digamos, entre X, bueno, entre el par X epsilon y la delta sí es de dependencia. Sí hay una suerte de dependencia, de que el delta no cualquiera va a funcionar, depende de quiénes son X y quién es epsilon. Bueno, esto es entonces en la definición de continuidad, pero la continuidad uniforme en un conjunto simplemente consiste en que nosotros obviemos al X. Es decir, la continuidad uniforme se estará dando cuando la delta que podemos nosotros encontrar depende únicamente de epsilon. Es independiente de la X. O sea, que nosotros podamos encontrar una delta que funcione para todos los X. Eso formalmente, así es que en la fórmula simplemente consistiría en una especie de permutación del cuantificador para todo X en A. O sea, nosotros, digamos, aquí la delta sí dependería de X y de epsilon, pero si nosotros escribimos que para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, de tal manera que para todo X en A y para todo T que está delta cerca de X, se tiene que f de T es epsilon cerca de f de X, pues esto le llamamos continuidad uniforme. Digamos, f es uniformemente continua en el conjunto A, ¿vale? Sí pasa esto. O sea, formalmente nada más es este cuantificador universal, en lugar de estar por acá afuera, está pasando adentro de la fórmula, ¿sale? Y lo que quiere decir es que si alguien nos da un epsilon, esta delta, pues dependerá de quién habrá sido la epsilon, y debería de funcionar para todos los X en A. Perdón. Sí, f de t menos f de x. Sí. F de t menos f de x, claro. F de t es, ajá, y esto menor que epsilon, ¿no? Pues, bueno, sí, por supuesto. Es que estamos pensando que A como el dominio de la función f, ¿no? Sí. Para todo t en el dominio de la función f. En este caso A. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, esta t está recorriendo pues al dominio, ¿no? Es donde la función f puede hacerle algo, ¿no? Sí. Bueno, ambas razones, ¿no? A ver, la dependencia es por definición, o sea, la definición de continuidad se enuncia de esta manera. Lo acabamos de decir, es simplemente llevar a la totalidad la definición de continuidad puntual, ¿no?
O sea, que sea puntualmente continua en todos los puntos. Esa es digamos, la forma más, pues, como podríamos decir, más intuitiva, quizás más natural de definirla, ¿no? Pero la continuidad uniforme es un poquito más exquisita, ¿no? Es un poquito más fuerte, es más difícil que una función sea uniformemente continua que simplemente continua. ¿Por qué razón? Pues porque efectivamente la dependencia que tendría delta sería solamente de epsilon cuando se satisface esta fórmula, en el sentido de que a todas las x les funcionaría, puntualmente a todas las x les funcionaría esa misma delta para la epsilon dada. En cambio, en una función que es continua y no lo es uniformemente, la delta podría ser que tenga que ser cambiada si nosotros cambiamos de x. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De una función que es, es continua, pero no lo es de manera uniforme. Ajá. En función de x y de epsilon. Sí. Ajá, exacto. Ajá. Sí, 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 es muy frecuente, es muy frecuente que tenga que ocurrir eso. Sí, por ejemplo, es muy frecuente que tú tengas que acotar a la delta o los valores que vas a dejar correr cerca de tu x. Entonces, bueno, por supuesto, ahí ya tú estás, sí, restringiendo pues el valor que pudiera tomar la delta desde ese momento, ¿no? Ajá. Sí, cuando una función es uniformemente continua, solamente puedes encontrar la delta que sirva para todas las x a la vez, ¿no? Ese es el punto, que sería una delta que serviría para todas las x. Independientemente de cuál x tomes tú en el conjunto A, esa te tiene que estar funcionando. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a recordar que la función f de x igual a x cuadrada, ¿no? Esta era es una muy conocida, muy bien estudiada, ¿no? Esta, sabemos que es continua, ¿no? Esta, uh, podemos dar 20 demostraciones de que es continua en este preciso instante, ¿no? No sé, el producto de continuos es continua y la identidad es continua. Vamos a hacerlo. Pero, para continuidad uniforme, pues nosotros tendríamos que hacer otra cosa un poquito más complicada. Tenemos que ver que una delta que funcione para todas las x. Pero bueno, no vamos a hacer eso obviamente porque de hecho no lo es. F no es uniformemente continua. A ver, pero antes de demostrar que no lo es, o de tratar de hacer cuentas para ver que no lo es, podríamos recordar cómo, alguna manera que teníamos o que hicimos en algún momento, de probar que esta función es continua. ¿Sale? A ver, si nosotros tenemos, digamos, ajá, nosotros quisiéramos que, por ejemplo, t cuadrada menos x cuadrada, que es lo que sale de aplicar la función esta f a t y ver cuánto dista de x cuadrada, pues esto lo podríamos expresar como t menos x por t más x, ¿cierto? Bueno, el producto en valor absoluto. O sea, podemos hacer esto en, sí, por ser una diferencia de cuadrados, ¿no? Podremos factorizar y tener esta, esta expresión. ¿Vale? Bueno, eh, ok, nosotros quisiéramos mostrar que esto es menor que epsilon, si esto es menor que una delta, pero la delta nosotros quisiéramos ver que es algo que depende pues en realidad que depende de epsilon y de x, ¿cierto? Pero, y justamente la parte que dependería de x sería esta, el valor absoluto de t más x. Nosotros como que lo que solíamos hacer es acotar esta parte para poder pues dar, digamos, la delta como una cosa, un múltiplo de epsilon, una fracción quizás de epsilon, y hacer que la cosa jalara, ¿no?
Y esa fracción pues va a venir dependiendo de este, pues de dónde se ubique esta cosa que se llama T más X, el valor absoluto de T más X, una cota para T más X en valor absoluto. Y bueno, una cosa que se puede hacer para esto, ¿no? Pues, es pues simplemente utilizar la desigualdad del triángulo, ¿no? T más X es menor o igual que valor absoluto de T más valor absoluto de X. Ahora, la T debería de estar cerca de X, ¿no es cierto? T debería de ser una cosa ah, pues que esté como próxima a X, por ejemplo, podríamos pensar que no esté mucho más lejos que X más 1, ¿no? Digamos que esté entre X menos 1 y X más 1, ¿no es cierto? O sea, digamos, cuando estamos buscando nuestra delta, lo primero que hacemos es acotar el dominio, ¿no? De alguna manera decir, bueno, no, los test que voy a considerar no van a estar tan lejos de X, podrían estar entre X menos 1 y X más 1, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra t está entre x menos 1 y x más 1, lo que estaríamos considerando pues es que esta t en valor absoluto tendría que ser menor o igual que el valor absoluto de x más 1. ¿Sale? Para que nuestra t, a ver, estas son cuentas como de cálculo 1. Nosotros quisiéramos a t entre x menos 1 y x más 1. Aquí, ah, pues porque queremos, a ver, porque como estamos pensando en test próximos a X, podríamos decir, de entrada me interesan solamente valores que disten de X entre menos 1 y 1. Es la primera delta, tú mismo lo mencionaste hace ratito, que como que dices, tomamos, la delta va a ser el mínimo de dos deltas. Esta es una de ellas. Es el 1 en esta demostración, bueno, el 1 o cualquier otra cosa que se les ocurra podría ser, pero a mí me gusta el 1, lo podríamos poner como una primera delta, ¿no? Aquí la delta sería, que la primera delta fuera 1 significaría que nuestro t estaría entre x menos 1 y x más 1, ¿cierto? Y esto ¿qué significa? Pues significa que, uh, que, ¿qué? Yo quiero pasar de esto a una cosa uh, más explotable. T menor o igual que qué. A ver, pues sí, esto sí. T menos X en valor absoluto menor o igual que 1, ¿cierto? Sí, por supuesto. T menos X menor o igual que 1. Pero sí, aquí se usa esta desigualdad, esta que es bien importante que deberíamos recordar. El valor absoluto, bueno, lo voy a poner en abstracto, de A menos B, el valor absoluto de una diferencia siempre es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos, ¿no? El valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Esto. Y yo estoy muy mal, perdón. Esto es al revés. Esto es al revés. ¿Sí? La diferencia entre menos B, entre A y B es menor o igual que la diferencia de sus valores absolutos. Entonces, esto sería mayor o igual que la diferencia entre el valor absoluto de T y el valor absoluto de X, ¿cierto? Ajá. ¿Y esto qué querría decir? Que ¿qué? Ajá, podremos ponerlo así, justamente, el valor absoluto de t menor o igual que 1 más el valor absoluto de x, ¿sale? Aquí yo como que me estoy brincando olímpicamente este valor absoluto, ¿verdad? O sea, digamos, simplemente agarro y lo borro.
Ajá. Ujú. No, no, no. Pero no importa mucho. A ver, aquí. Ajá, a ver, que el valor absoluto de alguien sea menor o igual que uno, quiere decir que ese alguien y también su inverso aditivo, que ambos son menores o iguales que uno, ¿no? O sea, si yo tengo que el valor absoluto de algo es menor que uno, pues entonces ese algo es menor que uno y también su inverso aditivo lo es. Entonces, en particular, valor absoluto de t menos valor absoluto de x es menor o igual que uno. O sea, borro el signo de valor absoluto porque pues, si en valor absoluto es menor que uno, pues entonces el solito también es menor que uno, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Está claro? ¿Clarísimo? Ok, entonces ahí está. Eh, digamos, si pasa esto, si pasa que t está 1 cerca de x, entonces su valor absoluto es menor o igual que 1 más el valor absoluto de x. Y si bueno, iría regresando, bueno, y esto entonces implica que el valor absoluto, bueno, esto más esto, ¿no? Pues implica que el valor absoluto de t más x es menor o igual que el valor absoluto de t más el valor absoluto de x, y esto es menor o igual que 1 más valor absoluto de x más valor absoluto de x. Sí está clarísimo lo que estoy haciendo? ¿No? Y esto es igual a 1 más 2 veces el valor absoluto de x. Es que este de aquí es menor o igual que esto de acá, por esto. Y luego pues, le sumo el otro valor absoluto. ¿No? Escribí un desmadre, ¿verdad? Perdón. A ver, no, si quieren nos regresamos, nos regresamos. A ver. A ver. Nosotros queremos hacer que esto sea menor que un cierto epsilon, ¿no? Esto es lo que quisiéramos. Ese es nuestro deseo. Pero lo reformulamos, ¿no? Por un lado, la distancia de t a x y por otro lado, una cosa que queremos acotar. ¿Cierto? La distancia de tx nos conviene, ¿por qué? Pues porque esa va a estar acotada por la delta y la otra nos conviene acotarla para determinar la delta. Ahora, queremos acotar a el valor absoluto de t más x, ¿cierto? Entonces, una buena cosa para acotar al valor absoluto de t más x es esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el valor absoluto de t más x por desigualdad del triángulo es menor o igual que el valor absoluto de t más valor absoluto de x. Pero además, pero sí agregamos como hipótesis que nuestro t dista de x en menos que 1, es decir, si consideramos una primera delta, una delta 1 igual a 1, si agregamos esta hipótesis, nosotros tenemos que el valor absoluto de t menos, perdón, el valor absoluto de t menos x, t menos x, no, el valor absoluto de t menos el valor absoluto de x en valor absoluto, el cual por desigualdad conocida es menor o igual que el valor absoluto de t menos x, pues es menor que 1, ¿verdad? Y por lo tanto, el valor absoluto de t menos el valor absoluto de x también es menor que 1. Si se acuerdan, de aquí para acá es porque si en valor absoluto eres menor que 1, entonces eres menor que 1, ¿no? Y por lo tanto, el valor absoluto de t está acotado por 1 más el valor absoluto de x. ¿Sale? Bueno, y por lo tanto, entonces, esta cosa de aquí, bueno, el valor absoluto de t más x es menor o igual que el de t más el de x, lo cual es menor o igual que 1 más valor absoluto de x. Oh, ¿saben qué? Esta sí era estricta, ¿verdad? Bueno, esta era estricta. Déjenme volver, ponerla como estricta mejor. Ah, borro lo que sea menos el estricto.
que 1 más valor absoluto de x más valor absoluto de x, que es igual a 1 más 2 valor absoluto de x. Bueno, el asunto es que aquí, aquí ya nosotros tendríamos una delta digna, ¿no? De funcionar, ¿no? Bueno, ¿qué sería? Pues, primero que nada, nuestra delta tiene que ser menor que 1, porque ya nos comprometimos a eso. Y segundo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que delta multiplicado por 1 más 2 veces el valor absoluto de x fuera menor que epsilon. A ver, quisiéramos, acá ensucio otra vez. Quisiéramos que delta multiplicada por 1 más 2 veces el valor absoluto de x fuera menor que epsilon. Bueno, pues ya está muy fácil de encontrar la delta de ahí, no es un simple despeje. Simplemente hay que... ¿Perdón? Sí, sí, claro, delta multiplicado por... es que... Sí, perdón. A ver, puedo borrar, borro todo esto, ¿no? Estas eran puras cuentas en sucio y ya las pusimos en limpio. ¿Sí? Borro toda esta parte. Ok, entonces fíjense, ahí es donde nos damos cuenta quién es la delta. Si ya logramos acotar el otro factor, estamos hechos, porque entonces simplemente nosotros quisiéramos que delta, que es una cota de esto, de la distancia de TX, multiplicado por esta otra cosa de acá, que es una cota de esta cosa de por acá, o sea, delta multiplicado por 1 más 2 veces el valor absoluto de x, fuera menor que epsilon. Entonces, pues como que ya está muy fácil decir quién podría ser delta. Entonces tomamos delta, bueno, delta menor que epsilon dividido entre 1 más 2 veces el valor absoluto de x. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, va a ser menor que esto y menor que 1, ¿no? Porque ya nos habíamos comprometido a que quedara menor que 1. Es decir, entonces, que delta fuera menor que el mínimo entre 1 y epsilon entre 1 más 2 veces el valor absoluto de x. Y aquí se aprecia muy claramente que el cálculo o la delta que hemos de proponer depende de x. Aquí están, miren. Aquí nada menos está en esta expresión la dependencia que tiene nuestro delta con x. Pero ustedes dirán, bueno, a lo mejor no fuimos lo suficientemente hábiles a la hora de calcular esta delta y nuestra falta de pericia es la que nos hizo poner en dependencia a epsilon de x, ¿no? A lo mejor pues porque, no sé, pues porque no supimos factorizar o podríamos haber cancelado, no sé, porque nos faltó un poco de pericia matemática para hacerlo. La x aparece aquí en la expresión de delta, sí. Ajá. La delta 1, tomamos al 1 como una primera delta, sí, por esa razón. Por esa razón. Digamos, esta es una estrategia muy, muy frecuente, así, cuando nos piden, demuestra que el límite usando epsilon delta, estrategia, factorízate la cosa de manera que de un lado te quede t menos x y, y el otro factor lo puedas acotar, ¿no? Esa es una como forma muy, muy usual de hacer esta chamba. Entre las dos deltas, la que te acota y la que sale después de hacer las cuentas, y ahí vamos, ¿no? A veces no necesitas ni acotar, digamos, por ejemplo, si tu función es acotada, ya de entrada es acotada, ya no tienes nada que acotar, nada más consideras la cota, pues digo, ya no tienes que calcular la cota o aproximarla o ver dónde cota, sino, por ejemplo, si haces esto mismo con la función seno o la función coseno, pues ya sabes, ¿no? Esas están acotadas por -1 y 1. O
sea, el valor, esas funciones en valor absoluto son menores o iguales que 1. Ya tienes la J, ya está gratis. No hay nada que hacer. Y ahí se ve un poco porque ya no dependería de X el cálculo de la delta, ¿no? Solo dependería de epsilon en el caso de funciones como seno y coseno que están acotadas. ¿Ok? Bueno. Ya tienes el cálculo. Podría hacer Claro. Por comodidad, porque pues porque podría ser mucho más pequeño o puede ser más grande también. O sea, realmente, pues el 1 se usa, es lo usual porque es más cómodo que cualquier otra cosa que se te ocurra. Entonces, por eso. Bueno, es que eso es quizás un poquito más fino. La delta, no, yo creo que la delta puede ser menor o igual, digamos. O sea, digamos, delta igual a el mínimo de esas dos cosas sigue funcionando, porque, digamos, la delta 1 era exactamente 1 y la delta 2, bueno, aquí lo que obtenemos es que si esto es menor que 1, entonces este valor absoluto de t más x va a ser menor estrictamente que esto, pero si delta 2 es exactamente esta cosa, entonces aquí vamos a tener menor o igual. No, sí, menor o igual, sí. Sí, cota. No, pero sí. Pero sí, puede ser igual. La cosa es que los t's van a tener que tener distancia a x menor que esta delta. Sí. Entonces, la delta sí podría ser igual al mínimo. De cualquier manera, estas distancias tienen que ser menores que estas dos. Sí, menor o igual. Está bien. Eso sí. Sí, Javi. Perdón, ¿alguna otra pregunta había? ¿No? Bueno, después. Uniformemente continuo. Ajá. Ajá. Más bien en T, si es estricta, ¿no? En T. No más. Entonces ahí ya sería estricta. Sí, ya. Ya. Si te refieres a esta de aquí, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Esa es estricta. Sí. Sí, si la delta es exactamente esto, entonces de todos modos va a ser menor estrictamente. Sí, o sea que sí, la delta podría ser exactamente eso, el mínimo entre 1 y epsilon. Delta es igual a 1, ¿no? No, o sea, está bien. O sea, delta puede ser exactamente uno de esos dos valores, sin problemas. Porque lo que tiene que ser estricto no es que la delta sea menor que esto, sino que cuando tomes la distancia a x, esa sea menor que delta. Esa sí tiene que ser estricta. Ok. Adelante. Bueno, ok. Entonces, después de esta revisión del ejercicio, de uno de los ejercicios críticos, ¿no? De cálculo 1, nos damos cuenta. Efectivamente, aquí depende del x. Pero la cosa es que esencialmente sí depende el cálculo de la delta de quién sea la x, ¿no? De quién sea la x en el caso de esta función f de x igual a x cuadrada. Ahora, yo creo que yo no traigo las cuentas, no hice las cuentas, no traigo las cuentas hechas. Pero podríamos hacer un dibujito y más o menos convencernos, o a lo mejor sí podemos hacer las cuentas, pero bueno, ustedes conocen la gráfica de la función
y igual a x cuadrada, ¿no? La parábola con vértice en el origen y lado recto, no sé qué, no sé. Conocemos bien la gráfica, ¿no? Aquí el punto es que, por ejemplo, si nosotros tomamos un epsilon mayor que 0, digamos, pues, piensen, por ejemplo, aquí cuando estamos cerquita del 1, ¿no? Y en el punto 1,1, y nosotros tomamos un epsilon, ¿no? Bueno, pues la vecindad de radio epsilon, digamos, los puntitos próximos al 1, de tal manera que la F se los lleve en esta vecindad de radio epsilon, pues bueno, son los que están por ahí, bueno, no sé, cerquita en términos del valorcito ese que encontramos en las cuentas anteriores, ¿no? A ver, si me recuerdan, alguien me podría recordar qué fue lo que encontramos. Epsilon entre 2 veces el valor de absoluto de x más 1, ¿no? Ajá, en este caso, cuando x es igual a 1, entonces tendríamos epsilon entre 3, ¿no? O sea, si este es epsilon, con que yo me tome un tercio de ese epsilon, con que yo me tome un tercio de ese epsilon, ya sé que caigo dentro, ¿no? Por las cuentas que hicimos hace rato. ¿Y por qué x es 1 aquí? Pero fíjense, la cosa es que si nosotros nos alejamos, si nos vamos lejos, digamos, si nos vamos, bueno, no sé, si nos vamos, no, a lo mejor no necesitamos irnos tan lejos, ¿no? Pónganse, supongan que nos vamos al 10. Ah, bueno, ya me fui demasiado. Hagan ustedes de cuenta que por acá está el 10. Bueno, ese mismo epsilon que yo pudiera tomar acá, ahora se va a regresar en una vecindad bastante más chiquita. O sea, digamos, es muy probable que si yo tomo, digamos, la vecindad de radio epsilon entre 3 centrada en el 10, y les aplico la función f a toda esta cosa, pues esto ya no me caiga metido en la vecindad de radio epsilon alrededor de 100, ¿no? 100 es f de 10, ¿no? 100 es el cuadrado de 10. Entonces, hago ustedes de cuenta, me voy al 100, me fijo, pues las cosas cuyo cuadrado está cerca, epsilon cerca de 100, probablemente epsilon entre 3 ya no me sirva. Epsilon entre 3 va a ser demasiado grande el intervalo. No sé, no sé, piensen ustedes, por ejemplo, en 100 menos epsilon entre 3, elévenlo al cuadrado, ¿no? Esto que nos daría, bueno, nos daría, no, 100, perdón, 10 menos epsilon. Nos daría 100 menos 2 tercios de epsilon más el cuadrado de epsilon entre 9, ¿no? Oh, sí. Sería 100 más 2 por 10 por menos 20 tercios de epsilon, eso sí, más el cuadrado de epsilon dividido entre 9, ¿no? Ok. Híjole. Pues fíjense, ¿cómo se compararía menos 20 tercios de epsilon más una novena parte de epsilon al cuadrado? Contra epsilon. ¿No? O sea, a ver, nosotros quisiéramos caer en el intervalo que va de 100 menos epsilon a 100 más epsilon, ¿cierto? Pero este numerote, 100 menos 20 veces el 20 tercios de epsilon más epsilon cuadrada entre 9,
¿cómo se compara con epsilon? Bueno, realmente tendría que compararse con menos epsilon, ¿no? Porque esto es claramente menor que 100. ¿No? 20 tercios de epsilon es claramente mayor que epsilon cuadrado entre 9. Si epsilon no es muy grande, ¿no? Digamos, si epsilon es menor que 1, segurísimo, esto va a ser menor que epsilon. Bueno, 20 tercios de epsilon, pues, que son como 6 veces, ¿no? Es más de 6 veces epsilon. Y esta otra cosa, bueno, dices, bueno, menos 6 veces epsilon, pero luego lo que le sumo, ¿qué tanto es? Lo que le sumo es miserable, porque es, si epsilon era chiquito, su cuadrado es todavía más chiquito, y una novena parte de su cuadrado, pues no le llega para nada a epsilon. Y la resta 6, pues por lo menos son 5 epsilon, menos 5 epsilon, ¿no? Entonces, como que no, epsilon entre 3 no va a ser, no va a jalar cuando nos vayamos al 10. ¿Sí? Y bueno, digamos, probar que que esta función no es uniformemente continua, bueno, eso ya entonces, pues involucraría tener que hacer una cosa un poquito más sofisticada, que sería, pues mostrar, ¿verdad? Bueno, que digamos, dado epsilon mayor que 0 y delta también mayor que 0, ¿verdad? Podemos encontrar un X, bueno, yo creo que puede ser positivo, puede ser grande, de modo que sí, que si nosotros tenemos t distando de x en menos que delta, ya no vamos a tener que f de, bueno, que que t cuadrada y x cuadrada disten en menos que epsilon. Ah, a ver, no, pero esto es la negación. Que no pase la implicación, quiere decir que pase lo primero, o sea, que exista un t, para que pase esto, pero que no pase esto otro. Que no pase esto otro, ¿no? Pues no sé si podríamos hacer las cuentas, pues tendríamos que improvisarlas porque yo no me las aventé antes de venir aquí y podríamos perder el resto de la clase haciendo eso. Pero yo creo que lo podemos hacer más adelante. Por lo pronto, pues vayamos a lo que sí queríamos hacer hoy, ¿sale? Que es mostrar que si nosotros tenemos un intervalo cerrado, pues ahí entonces y una función continua en este intervalo cerrado, entonces esta función es necesariamente una función uniformemente continua, ¿sale? Que a fuerzas que es uniformemente continua, sí. Claro, claro, claro. O cualquiera, digamos, si tú tienes una función que no es uniformemente continua, digamos, definida en los reales, pero la acotas en un intervalo cerrado, ahí sí ya va a ser uniformemente continua. ¿Sale? De hecho, es un poco el truco que haces a la hora de probar la continuidad de una función como esta x cuadrada, porque te dan un x y lo primero que haces es acotar cerca de esa x, ¿no? Dices, me olvido de que la función está definida en todos los reales y me concentro en que me concentro en el intervalo que va de x menos 1 a x más 1. Bueno, pues ahí ya la metiste dentro de un intervalo cerrado. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Para avanzarle al menos en lo que quería. Yo creo que más adelante podemos ver cómo hacer esa prueba. Realmente no es tan importante que la hagamos en este momento. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerlo como teorema. Pero vamos a necesitar un lema antes. Bueno, vamos a escribir el teorema. Sea f continua en el intervalo a, b. Entonces, f es uniformemente continua. No, este es el que vamos a probar hoy. No se va a quedar pendiente. Lo que sí es que para demostrarlo, vamos a utilizar un lema técnico. Y esa debe ser la parte
divertida de la demostración del teorema. Fue la definición de continuidad uniforme. Sí, no el teorema de que toda función que es continua en un intervalo cerrado lo es de manera uniforme. ¿Sale? Ok, bueno, la demostración es consecuencia básicamente inmediata de un lema muy ingenioso, sumamente ingenioso. Es el lema de la cubierta de Lebesgue. De Lebesgue. Escribe, de Lebesgue. ¿Vale? Bueno, ¿se acuerdan qué significa, qué es una cubierta abierta? ¿No? Ya medio discutimos en algún momento cuando hablábamos de compacidad. Digamos, piensen en una familia de vecindades, una familia finita de vecindades con la cual cubrimos un intervalo. A ver, un dibujo sería así, ¿no? Tenemos nuestro intervalo AB, tenemos unas cuantas vecindades, ¿no? Vecindades centradas en puntos con radios positivos, ¿no? Y que fuera cubierta significa que ningún punto se queda fuera, ningún punto del intervalo AB se queda fuera de esas vecindades. Todo punto está dentro de alguna vecindad. ¿Sale? Entonces, por acá tendría que haber otra, ¿no? Una familia finita de vecindades. ¿Sale? Hagan como las versiones de compacidad que hemos platicado aquí. Bueno, fíjense, supongamos que todas estas, cada una tiene su radio, ¿no? No todas son del mismo tamaño, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Entonces, lo que dice el lema de la cubierta es que se puede de alguna manera como que uniformizar. Una cubierta como esa se puede uniformizar en el sentido de que podemos encontrar un radio, una delta, digamos. De tal manera que cualquier punto sobre ese intervalo, y si tomamos la vecindad de la delta, esta fija particular especial, centrada en ese punto que es cualquiera, bueno, esa vecindad va a estar contenida en alguno de los miembros de esa cubierta. Va a estar contenido en alguno de en alguna de estas bolitas. ¿No? O sea, una delta suficientemente fina para que si yo me tomo, digamos, por ejemplo, un punto por aquí, bueno, pues la bola de radio delta, con esa delta chiquita, también está ahí, metida en alguno de los miembros de la cubierta, digamos, por ejemplo, aquí claramente pues estaría metido en este miembro de la cubierta, ¿no? Bueno, esa delta no es suficientemente flaca. A lo mejor una más flaquita, por ejemplo, tendría que caber, por ejemplo, si yo tengo un puntito como por aquí así, ¿no? Si está muy gordita, se me va a salir de las dos bolas en las cuales está metido nuestro punto S. ¿Sí lo ven? Pero de todos modos, para este puntito también tenemos una vecindad ahí positiva que se va a meter, bueno, de hecho en ambas, ¿no? Se mete en alguna o en las dos. Más o menos, no me estoy explicando nada. O sea, vamos a poder encontrar una delta suficientemente chiquita, de modo que si nosotros tomamos la vecindad, que si tomamos cualquier punto y consideramos la vecindad así de flaquita, esa vecindad necesariamente se queda dentro de alguna de las bolas. Y van a decir, a ver, ¿y qué pasa si yo me lo tomo aquí justamente en la frontera de una de las bolitas? Si me lo tomo justo ya en la salida de una de las bolitas. Bueno, si lo tomo ahí, va a estar metido en otra, no en esa, pero sí en otra. Porque se acuerdan, cuando tenemos una cubierta por intervalos abiertos, estas se tienen que traslapar. No puede ser que dejen algo fuera, se tienen que traslapar. Y al traslaparse, se tragan alguna bolita también con algún radio positivo. ¿Vale? Incluso entonces en los puntos de traslape, efectivamente, pues esa no se va a quedar de lado, no se va a quedar metida en la vecindad de la cual está formando parte de la frontera, pero sí va a estar en otra. No. Existe un radio, un solo radio para todos los puntos.
Ajá. Eso sí, sí, exacto. Si el intervalo ya estaba cubierto por todos estos intervalos, por todas estas vecindades, entonces vamos a poder encontrar un delta tan chiquito, tan fino, que todas las bolas de ese radio van a estar metidas, cada una de ellas en alguna de las bolas de la cubierta original. Sí. Vecindad de las cubiertas o simplemente toda la vecindad tiene que estar en alguna cubierta. Toda esa vecindad chiquita tiene que estar metida en una sola. Bueno, puede ser en varias. Y, ajá. Sí, sí, sí. Todos los puntitos de esa bola chiquita tienen que estar metidos dentro de una sola bola. Bueno, una sola quiero decir de alguna de ellas, porque podría ser que traslape con otra, o que se esté metido en dos. No, o sea, pero por lo menos en una sí está metida. ¿Sale? Toda esa bola. Ok, entonces escribo el lema de LB. Entonces, digamos, vamos a escribirlo así, ¿no? N, un número natural, X. Bueno, los habíamos puesto así, digamos, A igual a X0 menor que X1, menor que X2, menor que XN. Menor o igual que B. X. Menor o igual. No, X0 y XN no tienen por qué ser iguales a. Podrían ser más grandes. No, y vamos a ponerle así delta 1, bueno, delta 0, delta 1 hasta delta N positivos, ¿no? De tal manera que pues la unión de las bolas centradas en los XJ con radio delta J cubre al intervalo A, B. ¿Sale? Que uniendo todas esas bolas ya contenemos al intervalo A, B. Eso quiere decir pues que las bolas centradas en XJ con radios delta J son una cubierta del intervalo AB, ¿no? Bueno, entonces la conclusión es que existe un delta mayor que 0, de tal manera que para cada puntito X en el intervalo AB, existe alguna de estas bolitas, existe un J, pues, de tal manera que la bola centrada en X y con radio delta está metida en la bola centrada en XJ con radio delta J. ¿Vale? Ese es el lema de la cubierta del Lebesgue. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a hacer la demostración. La demostración es también una cosa muy ingeniosa, fíjense. Me gustaría regresar al dibujito, pero este dibujo está como muy, muy atascado. Ok. A ver, ¿saben qué? Mejor no voy a escribir la demostración. Vamos a hacerle como lo planteamos hace unos días, ¿se acuerdan? Que nada más les doy las ideas y ustedes la leen, ¿no? Porque pues, la demostración escrita, y creo que bien escrita, pues ya está ahí en las notas. Entonces, pues mejor en lugar de escribirles la demostración, les platico en qué consiste, ¿sale? Y ustedes la leen, por favor, descarguen las notas, échenles un ojo y reconozcan las ideas, ¿va? No voy a hacer la demostración completa, no la voy a escribir sobre todo, pero les voy a comentar cuáles son las ideas, ¿va? Ok. Hagan ustedes de cuenta.
Vamos a hacer un dibujo un poquito menos atascado, más esquemático. Vamos a pensar en que son tres nada más las vecindades involucradas aquí. ¿Sale? Entonces, fíjense, si yo me fijo en cualquiera de ellas, digo, esto que voy a hacer para cualquiera de ellas pasa para todas, ¿no? Digamos, si yo me fijo, no sé, por aquí en un puntito X, sí se alcanza a ver, ¿no? ¿Verdad? Igual y no. Un puntito X cualquiera, yo puedo fijarme qué tanto le falta a ese X para salir de la bola. ¿Sale? Me puedo fijar qué tanto, qué tan lejos puedo tomar cosas qué tan lejos las puedo tomar de este X antes de salirme. No sé si me explico. Decirlo de otra manera, sí. Me puedo fijar entonces en qué tanto, qué tan grande puedo yo considerar una bolita centrada en este X, de manera que sí, que no me salga digamos, de la bola B3. La negra, sí, 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 sí. Sí. Digamos, supongamos que esta bola B3, o sea, para la bola B3 y el punto X, yo me fijo en qué tan grande puedo encontrar una bola centrada en X que no se salga de B3. ¿Sale? Ese va a ser un número que le voy a asociar a X. ¿No? Digamos, va a ser F3 de X. Va a ser cuánto me falta para salirme, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser una bola centrada en X que ya se salga de X3, ¿no? El radio máximo, sí, sí, bueno, realmente podremos expresarlo un poquito más científicamente. O sea, más sencillamente, ¿no? Puede ser más sencillo. A ver, déjenme cambiar un poquito de cosa. Hagan ustedes de cuenta que aquí, por acá, está el centro de esa bola, X3, ¿no? Y por acá tenemos al radio, que se llama delta 3, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser? Bueno, pues simplemente tendremos que fijarnos en lo siguiente. ¿Cuál es la distancia entre X y X3? ¿No? La distancia que hay entre X y X3. Y el resto con respecto a delta 3, pues es justamente ese radio. O sea, no sé si me explico. A ver, un dibujo más apropiado sería así, hagan ustedes de cuenta. Esta es la bola B3, tiene su centro X3, ¿sale? Y yo quiero ver justo el radio de la bola de X que queda contenida dentro de B3. Pues nada más tengo que ver qué tan largo es de aquí para acá, ¿no? Pero yo sé que de aquí hasta acá, bueno, de X3 aquí a la orilla de la bola, pues es delta 3, ¿no? El radio es delta 3. Entonces ya nada más a delta 3 le resto la distancia entre X3 y X y ya está. O sea, F3 de X sería como, a delta 3 le quito la distancia entre X3 y X. Está muy feo, ¿verdad? A ver, creo que... Ajá. A ver, creo que mejor nos deberíamos de cambiar de pizarrón un poquito. Sí, sí. No, la unión debe de desbordar al... ¿No? No, la bola de X tiene que estar metida en la bola de XJ. Sí, como aquí la anaranjada tiene que estar metida. Sí. Ok.
A ver, mejor les mejoro el dibujo, ¿no? Tenemos aquí a XJ y la bola centrada en XJ, que tiene radio delta J, ¿no? Esa es la bola J. ¿Sí? Bueno, si yo tomo por ahí un X cualquiera, ¿cómo voy a saber cuál es la bola más grande que cabe centrada en X, que cabe dentro de esta BJ? Pues simplemente tengo que calcular este radio. ¿Cuánto es este radio? Pues está fácil porque ese radio sumado con la distancia que va de XJ a X me tiene que dar delta J. Esto es delta J. Otro color, sí, perdón. Sí, a ver si este va. De aquí para acá es delta J, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tendríamos es que delta J es lo mismo que sumar a, bueno, la distancia entre X y XJ, más el radio que estamos buscando, ¿no? Más el radio que queremos. Bueno, ese radio lo vamos a denotar como la función FJ evaluada en X. Ese va a ser ese va a ser una función que depende de X. La jésima función depende de X y de la bola jésima. ¿Sale? Y eso es el significado. ¿Perdón? Lo estamos definiendo. Sí, de hecho sí. De hecho, esto es lo que queremos y entonces definamos, nuestra definición va a ser la función FJ en X va a valer ¿cuánto? Pues lo que necesitemos, el radio que necesitemos, qué tan lejos nos tenemos que ir para salirnos de BJ. Bueno, pues eso sería justamente la distancia entre X y XJ, perdón, al revés, ¿no? Sería delta J menos la distancia entre X y XJ. Bueno, esto si nuestro X está en la bola. Porque si no está, pues ya no tengo que hacer nada para salirme, ¿no? Si no está, ya no salimos. Pero si no. ¿Sí estamos? Esa es la función FJ de X. Y vamos a tener entonces una función FJ por cada bola, por cada J. O sea, tenemos en total n funciones, porque tenemos n bolas, ¿cierto? Tenemos n funciones. Bueno, aquí lo relevante es que cada una de estas FJs es continua. Lo cual no es difícil de ver, porque miren, esta definición de acá es una función continua. O sea, es una función definida por trozos, ¿no? O por casos. Bueno, más bien por trozos, porque, digamos, si nuestro BJ es un intervalo, entonces la definición nosotros estamos usando una definición dentro del intervalo y otra definición fuera del intervalo. Entonces, es una función definida por tres trozos, antes del intervalo, durante el intervalo, después del intervalo. Es una función definida en trozos. Que además es continua. Bueno, fuera del intervalo es muy continua, es constantemente cero, ¿no? Y dentro del intervalo también es continua porque es simplemente valor absoluto, compuesta con una resta, la resta a un punto fijo y luego una resta de una constante menos la otra cosa. O sea, esta definición es muy continua, es claramente continua por todas estas razones, ¿no? Valor absoluto es continua, restar de una constante es continua, es continua. En cada trozo, esta es evidentemente continua. Y también es continua en los puntos de corte, ¿no? En los puntos donde cambiamos de trozo. ¿Por qué razón? Porque si nuestra X se aproxima a alguno de los extremos de este intervalo, que son obviamente X más delta J y X menos delta J, si nuestra X se aproxima por cualquiera de los dos lados, ¿no? Alguno de estos va a dar cero, ¿no? Si X se aproxima a X menos... Ajá, no, ¿qué? Ay, perdón, este no es X, este sería XJ. Si X se aproxima a XJ menos delta J, entonces esta X sería X menos
XJ menos delta J menos XJ simplemente sería la delta J restada de delta J, 0, ¿no? Porque la delta J es positiva, obviamente. Su valor absoluto también es positivo, ¿sí? Entonces, ok, bueno, cheque, de hecho, yo creo que les estaba dejando como tarea que checaran que estas funciones FJ son continuas, y para eso hay que checar entonces que lo son. O sea, que el límite cuando X tiende a XJ más delta J es 0, si lo toman dentro del intervalo. Que pues obviamente el límite va a ser 0 si lo toman fuera, ¿no? Es constante. Ok, bueno. Entonces, estas FJ, todas ellas son continuas, ¿sale? Ahora, si nosotros nos fijamos en cualquier puntito X, si nosotros nos fijamos en cualquiera de ellos, ese X tiene que pertenecer a alguna de las vecindades, porque la familia de estas vecindades es una cubierta, no deja fuera a nadie. Entonces, cualquier X tiene que pertenecer a una de estas. Y si pertenece a una de estas, el valor que le asigna bueno, si pertenece a la bola BJ, entonces el valor que le asigna es positivo. Porque efectivamente la distancia entre estos dos tiene que ser menor que el radio de la bola. Así que esta diferencia tiene que ser positiva a fuerzas. ¿Cierto? O sea, si tú tomas cualquier X, algunas de las FJ son positivas y otras serán 0, ¿no? Pero todas son mayores o iguales que 0, para empezar. Algunas son mayores que 0 y quizás algunas otras son 0, pero seguro, mayores que 0 sí las hay. Entonces, el trucazo es tomarse f de x igual al promedio de las FJs. O sea, sería 1 entre n por la suma desde j igual a 1 hasta n de las FJs de x, ¿no? Es el promedio. F de x es el promedio de todos esos valores. ¿Sale? Que existe una delta suficientemente pequeñita, de modo que la bola de radio delta centrada en el punto que tú quieras va a estar metida en alguna de estas BJs, de estas bolas BJs. Estamos buscando esa delta. ¿Sale? Ok, esa delta, fíjate, esa delta viene de uno de los teoremas fuertes de continuidad. Ese teorema que dice que toda función que es continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Toda función continua en un intervalo cerrado alcanza máximo y mínimo. Bueno, nos va a interesar el mínimo. A ver, fíjense, el mínimo de esta función f de x, el mínimo global. Esta función f de x, si todas las FJ eran continuas, la suma de todas ellas es continua. Multiplicar por una constante también es continua, ¿no? Entonces, esta f de x es continua en todo el intervalo cerrado. ¿Sale? Entonces alcanza su mínimo. Entonces sea delta el mínimo global de esa función, es decir, el mínimo de los f de t con t en el intervalo cerrado. Ahora, lo importante de este delta es que es positivo. Este delta es positivo. Ajá, ¿por qué razón? Fíjense, habíamos dicho que para cualquier X, alguna de estas FJs tiene que ser positiva. Al menos una. Pueden ser varias. Pero con que una de estas sea mayor que 0, pues la suma ya va a ser mayor que 0. Y aunque la multipliquemos por 1 entre n, el resultado volverá a ser mayor que 0. O sea, esta función f de x está tomando puros valores positivos en todo el intervalo cerrado. O sea que nunca se va a anular. Nunca va a tomar el valor 0. Y fíjense, ahí justamente es donde entra la importancia de que alcance mínimo. No que alcance, no que tenga ínfimo, sino que alcance el mínimo. ¿No? Porque como los valores que toma son positivos, pues el ínfimo podría ser 0, ¿no? Pero el mínimo no, porque el mínimo tiene que ser uno de ellos. El mínimo de los valores de un conjunto es uno de los elementos del conjunto. Y aquí todos los elementos del conjunto son positivos. Entonces, el mínimo que toma esta función es uno de los valores de la función
y por tanto es positivo. Bueno, pues ese delta es el bueno. ¿Y por qué es el bueno? Pues fíjense, acuérdense, los delta J eran lo que necesitábamos para desbordar alguna de las bolas, ¿no? De las bolas BJ. Si lo multiplicamos por 1 entre n, pues va a ser todavía más chiquito que lo que necesitábamos para salirnos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos en la bola, o sea, si tomamos cualquier x en el intervalo AB, y nos fijamos en la bola centrada en esta x con radio delta, ¿sale? Bueno, esa necesariamente va a estar metida en la bola también centrada en la misma x, pero con radio delta j. Porque delta, bueno, porque la f de x está pues, definida de tal manera que esto siempre va a ser menor o igual que fj de x. ¿Sí lo ven? O sea, el fj de x está siendo dividido entre n. O sea, aquí a lo mucho estarán contribuyendo los fj de x, pero divididos entre n. ¿Cierto? Ajá. ¿En cuál? Ah, sí, claro, claro. Ah, no, bueno, no. Primero no. Primero sería x delta. Primero, ok. Sí también va a ser con xj delta j, pero antes que eso es con este. Pero ¿sabes qué? Pero no, perdón. Pero no es esto lo que quiero decir. La bola centrada en delta va a estar contenida en la misma bola centrada en x, pero con radio f de x. Esto, perdón, esto es lo que quise decir. Yo estaba pensando en la delta j, pero antes que eso, es en la f de x. O sea, este valor que toma f de x, bueno, obviamente es más grande que el que toma delta, porque delta es el mínimo de todos estos f de x, ¿cierto? O sea, los valores que va tomando la función f están por encima de delta. Ajá. Y esta f de x, esta f de x, fíjense, va a ser menor o igual que alguna de las fj de x. O sea, bola centrada en x con radio fj de x. Esto así. ¿Sale? ¿Por qué razón? Agárrense ustedes a la máxima de las fj de x. O sea, x está metido en varias bolas, pero a lo mejor con respecto a alguna de ellas todavía le falta más para salirse. Agárrense así, aquel al que está más lejos de salirse, ¿no? Divídalo entre 1 entre n y pues por supuesto que va a estar todavía más lejos de salirse, pero está más lejos de salirse ese y de todos los demás, ¿cierto? Entonces, bueno, esta bola centrada en x, fj de x, pues en particular va a tener que estar metida en la bola centrada en xj con radio delta j. Por la elección de la fj de x. Esa fue de tal manera que, o sea, nos estábamos asegurando que la bola centrada en x con radio fj de x quedara contenida en la correspondiente bola centrada en xj con radio delta j. ¿Sí? Por la elección, por la definición de esta f de j. No sé si me estoy explicando. Bueno, esto no para todas, sino para la máxima, ¿no? Para j, bueno, para la máxima. No para todas, pero sí para la j donde fj de x sea máxima. Pues que la hay, ¿no? Porque solo son n de estas. O sea, si tienes x, pues tienes f1 de x, f2 de x, f3 de x, hasta fn de x. Alguna de esas n tiene que ser la máxima. Bueno, agárrense j, aquella que haga máximo a fj de x, y ahí estamos. ¿Vale? Y ya, eso es todo. O sea, a ver, en resumen, ¿esa delta de dónde vino a salir? Pues vino a salir de que a cada x le mides la distancia lo más que puedes extenderte para salirte
de las bolas correspondientes. De algunas no necesitas nada, en algunas es cero, pero siempre va a haber algunas en las que sí necesitas algo positivo. Con eso construimos una función continua en todo el intervalo que además es positiva. Como esta función alcanza su mínimo, pues ese mínimo también es positivo. Eso fue lo que la delta que dice el teorema de la cubierta de Lebesgue. Esa delta mínima global de la función f promedio, que es la que nos da el promedio de las FJ de X, esa sirve. Esa es la que hace la magia. ¿Sale? ¿Está bien? Bueno, mejor chequenlo en las notas. Reconozcan ahí, esas son las ideas, ¿no? Sí. Ajá. La suma de esa f con el valor absoluto de x menos x. O sea, bueno, ahí del lado izquierdo tiene que delta j es igual al valor absoluto de x. Ajá, esta. Sí, y despejando, con un simple despeje tenemos esto. Sí. Igual al mínimo de f. Ajá. Esa delta también. Sí, eso es verdad, sí depende, pero la cosa es que esa dependencia siempre te da números positivos. Siempre te da números positivos. Y además es continua. ¿Sale? O sea, si para cada X tú le calculas, ¿qué tanto? Bueno, le calculas esta cosa que tampoco, esta no es óptima, ¿eh? Esta nada más es un número positivo con el que ya te puedes sentir cómodo. Ajá. Es el promedio, digamos. Es el promedio. A ver, tu X va a estar en algunas de las bolas de la cubierta. Y en otras no. Ajá. Es el promedio. Si te agarras en las que sí está, pues, entonces vas sumando un cachito por cada una de las que sí estén. ¿Sale? Y siempre te va a dar un número positivo. Y la magia la hace, la elección de la delta o la existencia de la delta la hace el teorema de continuidad, el teorema fuerte de continuidad, ese que dice que si tú tienes una función que es continua en un intervalo cerrado, esta alcanza su máximo y su mínimo. En este caso nos interesa el mínimo. Esta función alcanza el mínimo y el mínimo es un elemento del conjunto y en el conjunto solo hay positivos, así es que ese mínimo es positivo. ¿Perdón? Bueno, sí, en un intervalo cerrado y con una función que siempre toma valores positivos, claro que sí. No sé, por ejemplo, piensen en podemos pensar en un, digamos, hagan ustedes de cuenta, tienes aquí A y B. Intervalo cerrado, ¿no? Una función continua, pues no sé, o sea, si toma valores positivos, pues el mínimo tiene que ser uno de esos valores y tiene que ser positivo, ¿no? O sea, a lo mejor si el intervalo fuera abierto, ¿no? Si nosotros no consideramos acá, bueno, podemos tener una función que toma puros valores positivos y que el ínfimo sea cero, ¿no? Pero, digo, eso está bien, pero porque el intervalo estaba abierto. Pero si es cerrado, eso ya no puede pasar. Si es cerrado, entonces, pues, no, por más que quieras aproximarte al cero, el mínimo va a quedar arriba del cero, ¿sí? Ese es el detalle aquí. Ok. En cerrados, en intervalos cerrados, en abiertos, ya no tiene por qué pasar. ¿Ah? Ok, bueno, ese es el lema de la cubierta de Lebesgue. Y entonces el teorema de continuidad uniforme, pues ya básicamente es nada más emplear el lema de la cubierta de Lebesgue. ¿No? Si nosotros tenemos una función f que es continua, pues podemos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para cada punto considerar una delta que funcione. Bueno, una f que es continua y un epsilon mayor que 0 dado. Entonces, a cada puntito le asociamos una delta
que depende de X apropiada. ¿Sí? Bueno, con toda esa familia de vecindades centradas en X y con radios delta X a lo largo de todo el intervalo AB, nosotros podemos extraer una subcubierta finita. ¿Se acuerdan de esa versión de compacidad? Si tenemos una familia de vecindades que cubre a nuestro intervalo cerrado, entonces podemos encontrar una cantidad finita de ellas que también lo cubre. Entonces, de aquí pasamos a, bueno, por compacidad, a una finita, es decir, a B, bola centrada en X1 con radio delta 1, bola centrada en X2 con radio delta 2, bola centrada en XN con radio delta N, que cubre una cubierta. Y ya estamos en los terrenos del lema de la cubierta del LB. En el de la cubierta del LB también teníamos una como esta, ¿cierto? Y entonces aquí sí, si nosotros tenemos la delta, la delta del lema de Lebesgue, entonces pues ya con eso tenemos que, si nosotros tenemos, digamos, un Y en la bola de radio delta alrededor de un X, digamos, cualquiera, si tenemos un delta que dista en menos de delta, perdón, un Y que dista de X en menos que delta, pues entonces ese va a estar metido en alguna de las bolas centradas en alguno de los XJ con radio delta J. Y aquí sabíamos que los F de T distan de F de XJ en menos que la epsilon. Bueno, aquí me va a fallar un poquito, porque yo más bien tenía que haber empezado con las delta X que funcionaran para epsilon entre 2. Mejor, ¿no? Que estas funcionaran para epsilon entre 2, no para epsilon, mejor para epsilon entre 2. Y ya, bueno, pero entonces ustedes me van a decir, no, bueno, tanto Y como X, o sea, aquí yo lo que tendría es que F de Y dista de F de XJ en menos que epsilon entre 2. Y también tendría que F de X dista de F de XJ en menos que epsilon entre 2. Eso sí lo sabríamos, porque tanto Y como X estarían metidos en la bola centrada en XJ con radio delta J. Esos dos. No sé si me estoy explicando. A ver, esta sería la bola de XJ. Pero yo tendría quizás por aquí a la bola de X, que está metida en la bola de XJ, y me tomaría un Y. No de este color, mejor de este color. Me tomaría un Y en la bola de radio delta alrededor de X. Bueno, eso quiere decir que los dos, Y y X, ambos viven en la bola centrada en XJ. Por continuidad, lo que nosotros sabríamos es que las cosas que viven en la bola centrada en XJ con radio delta de XJ, pues sí, la F los manda epsilon entre 2 cercas, ¿no? F de este y F de este, epsilon entre 2. F de este y F de este otro, también epsilon entre 2. Pero F de entre estos dos, también. Bueno, no epsilon entre 2, pero sí epsilon, ¿no? O sea, digamos que de estas dos condiciones se deduce que la distancia entre F de X y la distancia de F de Y es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es epsilon, ¿no? El truco ese famosote de la desigualdad del triángulo, ¿no? Fíjense, a este valor absoluto le suman y le restan, ¿qué cosa? F de XJ, le restan F de XJ, le suman F de XJ, desigualdad del triángulo, y listo. ¿No? Epsilon entre 2 más epsilon entre 2. El truco favorito, ¿no? Y ya, eso es eso termina la demostración, ¿no? O sea, ya X y Y distando en menos que delta, a fuerzas que las Fs distan en menos que epsilon. ¿Sí?
Bueno, es, sí, claro que sí, porque con lo que empezamos fue con la continuidad a secas, ¿no? Si nuestra función era continuamente, perdón, era simplemente continua a secas, para cada x podíamos encontrar una delta que dependiera de x y de epsilon entre 2. O sea, el epsilon ya lo tenemos fijo. Lo partimos en 2 para que luego nos cuadraran las cuentas allá. Pero para este epsilon entre 2, nosotros encontrábamos una delta que dependía de epsilon entre 2 y de x. Eso para cada x. Con eso cubríamos con todas esas bolas centradas en cualquier x y con el radio que nos funciona para x. Y luego por compacidad nos restringíamos a una familia finita, a una subfamilia de aquí. O sea, todos estos estas n bolitas son algunas de las que están por acá. Son solo unas de ellas, pero con ellas cubrimos. Eso es lo importante de la compacidad, que tú tienes un montón de vecindades cubriendo a tu intervalo, pero la mayoría te estorban, la mayoría no se necesitan. Puedes quedarte nada más con una cantidad finita y seguir cubriendo. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, nos quedamos con esa cantidad finita y caemos justamente en las hipótesis del lema de Lebesgue. Delta. Sí, la que dice el teorema de Lebesgue. ¿No? Aquella que si tú te fijas en una bola de este radio, a fuerzas que esa bola queda metida en una de las cubiertas esta finita. Y eso fue lo que hicimos acá. Si nosotros tomamos y y x delta cerca, entonces ya está en la bola de radio delta alrededor de x. Y al revés también, x en la de radio delta alrededor de y. Pero bueno, lo tomamos así, entonces esta va a estar metida en alguna de las otras, y en las otras ya pasaba la condición de epsilon entre 2, ¿no? Bueno, pues chéquenlo en las notas, por favor. Entonces, revisen esas notas, léanlo y reconozcan las ideas que estamos comentando aquí, ¿no? Realmente eso es más importante que lo vean organizado allá. Sí, a ver, queremos probar continuidad uniforme. Quisiéramos probar que si yo tomo cualquier X, pues la continuidad, esa delta me funciona. Para cualquier X. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si yo tomo a alguien que esté delta cerca de X, y tomar a alguien delta cerca de X quiere decir tomarlo en la bola de radio delta alrededor de X. O sea, digamos aquí, yo escribí esto de la misma manera que hubiera podido escribir si Y y X distan en menos que delta, ¿no? Entonces, bla, bla, bla. Pero si Y y X distan en menos que delta, entonces, pues Y está en la bola de X, central de X, de radio delta. Al revés también, pero ya, pusimos X así. De cualquier manera, esa bola está metida en una de los de la cubierta finita. Y en los de la cubierta finita pasa la magia, o sea, pasa que las Fs caen cerquita de F de XJ en este caso, ¿no? O sea, F de Y cae cerquita de XJ, F de X también cae cerquita de XJ. Y por tanto caen cerquita una de la otra. ¿Sí? Ok, bueno, yo creo que ya es viernes. Estaba prometido que viéramos un poquito de la integral de Riemann, pero pues, lo vamos a dejar ya para la siguiente semana, ¿va? La siguiente semana va a ser un poquito floja, no vamos a ver mucho material, vamos a llevárnoslo tranquilón el material, pero sí sería muy bueno que trajeran ustedes dudas porque tenemos examen el jueves, ¿vale? Entonces, por favor, empiecen a hacer los ejercicios. Bueno, ya empezaron, hagan los ejercicios, también lean los ejercicios. Y lo que no les quede claro, lo que necesiten preguntar, pues con todo gusto, ¿no? Lo podemos tratar por aquí. En Zoom no tenemos dudas, preguntas. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a, como que en las clases, vaya,
El material que vamos a exponer va a ser, no sé, como de 1 hora para dejar espacio de otra hora para dudas, ¿no? Sí, por allá que dice Artemio, todo bien y Freeland. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, pero sí, para la próxima semana traten de traer dudas, ¿va? Bueno, pues que descansen, feliz viernes.